tiempo, los problemas técnicos y todo aquello. Pero bueno, gracias por seguir ahí. La charla va sobre programación de componentes para Joomla. Solo dos preguntas. ¿A alguien le suena Joomla? O Joomla, o como le quieras llamar. Y PHP, Apache, WordPress o algo así. Vale, pues vamos a empezar por las presentaciones. La primera pregunta es: ¿quién es el tipo este que está aquí arriba? Pues soy yo, me llamo Dani, estudiante, programador, tengo un proyecto de software libre y he contribuido con algunos, grandes, pequeños, un poco de todo. ¿Qué es el software libre? Igual esto sobra en una charla de Linux, pero es software cuyos términos permiten distribuirlo, ejecutarlo, estudiarlo, adaptarlo y mejorarlo. Esto es resumidamente lo que dice Stanford, ¿vale? Ahí no dice nada de que no se pueda hacer dinero, no dice nada de que sea peor, es solamente una metodología de trabajo de programación, ¿vale? Te impone unas libertades y te impone unos derechos. ¿Qué es Joomla? Vale. Decir que es Joomla es decir que es Mambo. Mambo, pues, igual os suena un poco mal. Mambo es un gestor de contenidos libre, empezó hace bastante tiempo, ya por la versión 4.5, o sea, lleva 4 iteraciones completas. Lo liberó en principio una empresa australiana llamada Milo, ¿vale? ¿Y por qué os cuento Mambo cuando os estoy contando Joomla? Pues porque esta empresa hace poco más de un año pensó cerrar otra vez el desarrollo y la mayoría de los desarrolladores del entonces llamado Mambo no pertenecían a esta empresa, entonces dijeron, no, queremos que siga siendo libre. Entonces nos vamos a llamar Mambo, nos vamos a llamar Joomla, vamos a ser compatibles contigo en esta primera versión, luego iremos nosotros a la tuya, que si lo quieres cerrar allá tú mismo. Entonces, se suele decir que cuando el nombre de un software cambia, pues cuando tienes GAIM y tienes GAIM-V, ¿vale? Pues dices GAIM-V es un fork de GAIM, ¿no? Pues aquí es al contrario, Mambo es un fork de Joomla, el cual antes era Mambo. ¿Lo cogí más o menos? La empresa lo quería cerrar, los desarrolladores dijeron, no, gracias. Y siguieron la suya, desarrollando, ¿vale? Bueno, es libre con GPL, continuación de Mambo, utiliza Apache, que se están haciendo intentos de llevarlo a IIS y otros servidores, PHP y MySQL, aunque se está intentando que sea compatible con otras bases de datos. Y aunque vamos a ver el tutorial con la versión 1.5 beta, que dices, bueno, 1.5 no parece que sea muy avanzada. Recordemos que es parte de una versión 4.5, entonces sí que lleva muchas iteraciones, ya lo han testeado mucho y es ampliamente utilizado. Bien, la primera pregunta, ¿esto se utiliza? Lo de los CMS, pues bueno, tenemos a OsCommerce, con el que te puedes crear tu propia tienda online gratuitamente. ¿Quién utiliza esto? Pues 22 millones y medio de páginas, ¿vale? Tenemos WordPress, que casi todo el mundo lo utiliza para blogs, pero es muy potente porque lo utilizan 50 millones y medio de páginas. Por ejemplo, Drupal es algo así como Joomla, lo utilizan en casi 5 millones. Tenemos Mambo con otros 5 millones y Joomla lo tenemos con 3 millones y medio aproximadamente. La gente se irá pasando de Mambo a Joomla, pero esto lleva un tiempo. Y de hecho, algo que te dice cuán bueno es Joomla es que ayer mismo creo que le dieron el premio al mejor CMS, un premio británico creo que era. Y ahora la típica pregunta que surge con el software libre: muy bien, está bien, esto lo utiliza la gente, pero ¿se puede hacer dinero? ¿Lo están utilizando las empresas? Sí que lo están utilizando. Yo de hecho empecé con esto trabajando para una empresa, para un ISP medio de la Comunidad Valenciana, y aquí podemos ver que aquí ofertan PHP Nunque, ofertan Mambo, OsCommerce también. He quitado o intentado quitar la propaganda, pero aquí ofertan Mambo también. Aquí tenemos de todo, tenemos Mambo, Postnuke, WordPress, OsCommerce y aquí Joomla ya directamente. Entonces, es algo que lo está utilizando la gente, es algo que lo están utilizando las empresas. Obviamente no puedes cobrar por decir, vale, yo he desarrollado y por eso cobro. No, porque tú no lo has desarrollado, pero puedes cobrar por instalación, puedes cobrar por servicio técnico, puedes cobrar por hacerle un template, un skin. Es la ventaja del software libre, básicamente. Vale, entonces, ¿qué es software libre? Sobre todo me interesa la parte de desarrolladores, ¿vale? Dice, esto es un
mapa conceptual que encontré en Wikicommons, una base de imágenes libres, ¿de acuerdo? Entonces tienes, ¿quién puede ser desarrollado? Pues pueden ser empresas, IBM, Nobel, pueden ser hackers, gurús, organizaciones, KDE, Cherokee y cualquiera, ¿por qué no? Tú puedes ser desarrollador, ¿por qué no? Quizá la gente no conozca que hay CMS que no son libres, hay CMS que quizás son buenos pero no son libres, hay CMS con los que no puedes crear módulos, hay CMS que no puedes ver su código. Esta es la principal ventaja del software libre. Esto lo puedes utilizar en tu bien, tanto si vas a crear una página como si estás vendiendo un producto, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de desarrollar software libre para el programador, es muy importante la comunidad de usuarios. De hecho, ¿no sabéis que en SuccessForge, por ejemplo, hay muchos proyectos de software que todavía son solamente unas ideas, que todavía no hay nada desarrollado? Cuanto antes das a conocer tu proyecto, antes empiezas a crear una comunidad, antes empiezas a recibir apoyos, antes la gente te empieza a ayudar antes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante la comunidad. Cuando creas software libre, trabajas para la comunidad y la comunidad trabaja para ti. ¿De acuerdo? Por un lado, cedes tus posibles derechos sobre ese software, pero realmente deberías tener derechos para ese software cuando lo que quieres hacer es un paquete que sea beneficioso para otros. ¿Y por qué no? Porque la gente no puede decir, quiero que en la próxima versión incluyas estas y estas novedades, o incluso que las programen ellos. Me interesa que lleve esto, lo voy a programar y te lo voy a dar para que lo metas en la próxima versión. ¿Por qué no? ¿Cómo se desarrolla Joomla? Joomla tiene un núcleo de desarrolladores, que es lo que le da mucha estabilidad. Incluso sin comunidad podría seguir desarrollándose, quizá ya un poco más lento, pero es muy estable y la comunidad puede participar en cualquier momento, pero sobre todo a la hora de fijar objetivos y a la hora de testear y documentar. Ahí es sobre todo cuando interviene la comunidad, aunque tienen unos foros enormes donde puedes ver cada hilo de cada decisión que se ha tomado a la hora de desarrollar. Puedes ver y participar, pues porque creo que se debería utilizar Postgre además de MySQL o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Está completamente abierto, pero tiene un núcleo de desarrolladores que lo hacen muy atractivo a la hora de verlo. Como os dije, tenemos el núcleo de desarrolladores, tenemos una comunidad y, bueno, distintos grupos de trabajo, podríamos decir. Tenemos traducción, calidad y testeo, desarrollo, etc. Ventajas e inconvenientes de utilizar aplicaciones libres, CMS, ¿vale? Frente a las ventajas tenemos ventajas temporales. Cuando a mí me piden un sitio con noticias, enlaces y una página de contacto, pues digo, hola, tengo WordPress, ya lo tengo, no tengo que desarrollarlo, no tengo que invertir tiempo, que al fin y al cabo se traduce en dinero cuando estás desarrollando, ¿de acuerdo? O de ahí económicas y modificaciones, la gran ventaja. Sí, bueno, pero es que yo quiero que además tenga una subasta, pues me bajo el plugin de subastas o lo creo yo, se lo meto y solo tengo que desarrollar eso como mucho. A veces ni siquiera de eso te bajas el plugin, se lo instalas. Inconveniente, seguridad, pero la seguridad no es un inconveniente de las aplicaciones libres, aunque a veces se intenta creer que es así. La seguridad es un inconveniente de las aplicaciones masivas. Windows es inseguro en parte porque lo utiliza mucha gente. ¿De acuerdo? Entonces, la seguridad no es un inconveniente de las aplicaciones libres. ¿Alguien te queda una duda al respecto de esto? Si lo utiliza mucha gente es más posible que alguien encuentre un error. Pero no es algo inherente a las aplicaciones libres, ¿de acuerdo? Entonces, no es un inconveniente. Yo no he encontrado ninguno más, se le ocurre que me diga, pero a mí sinceramente lo he pensado y no. Vale, ¿qué es la productividad? La productividad es lo producido, en este caso software, servicios, como queráis llamar, partido de los recursos, en este caso va a ser el tiempo. ¿Por qué el software libre aumenta nuestra productividad? Porque ya está hecho, entonces nos lleva menos tiempo, nos lleva menos dinero producirlo. ¿De acuerdo? Es una ecuación simple. Y esto viene a raíz de ¿por qué empecé yo con todo esto? Pues si vemos los clientes, ¿a quién puedes desarrollar tú? Pues tienes empresas muy pequeñas y particulares que se suelen gastar en torno a unos 100 euros, algo así. Por otro lado tienes grandes empresas y administraciones centrales, varios miles de euros,
Pero el grueso son las pymes. En las pymes está el grueso de posibles clientes para desarrollar, a los que desarrollar aplicaciones web. Y ahí es donde juega un papel muy importante el software libre. ¿Por qué? Yo quiero una tienda, vale, pues tienes OSCommerce y te lo voy a instalar, te lo voy a personalizar y te voy a poner un template, precio 300 euros. ¿Quieres que te lo haga yo sin software libre? Eso es muchísimo tiempo y son desarrollos de miles de euros. ¿De acuerdo? Esto no se lo pueden permitir, con software libre sí. Hay gente a la que para que el software libre es un problema, aquí parece ser la solución. Vale, ¿qué son los CMS? Los CMS son gestores de contenido. Todo lo que os he dicho antes, ¿vale? WordPress, Joomla, Global. Características, son adaptables a nuestras necesidades. Está en inglés, lo quiero en español, le pongo el parche de español. Lo quiero en mandarín, pues lo traduzco y le pongo el parche. Ya están implementados, no tienes que desarrollarlos. Ventaja muy importante. No es lo mismo que te digan, créame un portal de noticias y tengas que desarrollarlo desde cero, te puede llevar meses. Sin embargo, le instalas un WordPress, lo personalizas o quizá alguna aplicación más potente y te lleva 2 días. Facilidad de uso. No sé si se podrá ver bien la práctica porque la tengo que hacer en el portátil, pero vais a ver que no necesitas conocimientos de informática aplicada para utilizarlo. Un simple usuario sin conocimientos más que de informática, si acaso, puede instalar una aplicación, puede configurarla y puede tener su sitio funcionando sin necesidad de nadie más. Luego, claro, si quieres un diseño especial, pues seguramente querrás recurrir a alguien exterior, un diseñador posiblemente, o si quieres una funcionalidad especial, recurrir a un programador, ¿de acuerdo? Dudas, preguntas, estoy un poco más rápido y me explayaré un poco más en la parte técnica. ¿No? Vale, pues pasamos. ¿Quién sabe PHP? Vale, pues ya podéis programar para Joomla. No necesitáis más conocimientos, ¿de acuerdo? La API de Joomla es tan abierta que sin necesidad de utilizarla puedes incluir componentes en Joomla. Luego veremos cómo, ¿vale? Pero es mucho más sencillo utilizar la API. Si quieres acceder a la base de datos, pues utilizando la API, primero no comprometes la seguridad y luego es mucho más rápido y está más optimizado, claro. En la API tienes de todo, desde funciones para meter imágenes, para meter tablas, para recuperar variables, y están hechas de tal forma que no es función de PHP, función de Joomla, sino que hacen cosas para asegurarla. Por ejemplo, cuando recuperas una variable, ya le tienes que decir el tipo que es. Entonces ya te quitas de que, y si no interpreta como un entiendo que es un float, o y si metes una cadena al usuario, tú ya le dices la variable. Entonces, es más seguro. Mi primer componente. Para esto no necesitáis conocimientos de ello. Solo con PHP es suficiente, ¿vale? Para crear un componente es tan sencillo como crear un archivo llamado, por ejemplo, primero.php, escribes una sentencia en PHP o si quieres HTML, da igual, lo mueves a la carpeta components con primero y primero.php y al introducir esta dirección en el navegador te ejecuta el código que tienes dentro, ¿vale? Lo mete dentro de Joomla, ahora lo veremos, y lo mete dentro. ¿Por qué con primero? Porque es un componente, ¿vale? También tú puedes crear templates, puedes crear módulos. La diferencia entre un módulo y un componente en Joomla es que un módulo es algo más pequeño, ¿vale? Es algo más reducido. Un componente es algo que puede ser la estructura fundamental de un sitio web, ¿de acuerdo? Y luego simplemente le llamas, le dices, oye, quiero llamar a este componente y lo ejecuta. No tienes que hacer nada más. Por saber un poco de PHP, ya sabes programar. No sé si pasarme aquí. Vale.
Mira, vamos a hacerlo todo aquí y luego si alguien quiere ver cómo se hace en vivo, que se acerque y se lo enseñe con el portátil, porque no hay problema, ¿vale? Me sabe mal, pero si no vamos a tener que estar cambiando y va a ser peor, ¿de acuerdo? Bueno, luego os explicaré. El que quiera se acerque y le enseño cómo se instala Joomla. Es muy sencillo, no requiere conocimientos de informática, ¿de acuerdo? Y en teoría con esto, y el que quiera verlo cómo se hace en la práctica lo puede comprobar aquí in situ, tendríamos nuestro primer componente. Pero lo que os he explicado antes, y si quiero saber si el usuario está registrado, que tenga un enlace en el menú, acceder a la base de datos, que sea multilenguaje, crear tablas con una sola línea, etc. Entonces solo te queda utilizar la API. ¿Qué tiene un componente? Un componente puede tener todo lo que quieras. Fundamentalmente PHP, imágenes, acceso a base de datos, JavaScript, Flash, todo lo que quieras, ¿de acuerdo? El problema es cómo organizo esto, cómo lo digo. Sí. Un componente también podría tener subido y transferencia de archivos. Si tú lo implementas, sí. Puedes utilizar las librerías que quieras, quieres llamar a un script, todo lo que quieras, ¿vale? Un componente no es más que un trozo de código que se ejecuta. Si tú desde PHP o en mitad del archivo PHP llamas a ejecutar un script PHP, el Ruby o lo que quieras, pues lo que quieras. Todo esto le das una estructura con un archivo XML, ¿vale? En el XML defines cosas como hey, voy a utilizar estas bases de datos. Al instalar este componente, méteme esta base de datos. O este componente tiene estos y estos lenguajes. Vale. En cuestiones que tienes un archivo XML con el que darle una estructura a un componente, ¿de acuerdo? Le puedes decir, va a estar traducido estos idiomas, porque además lo puedes hacer multilenguaje. Otra ventaja de utilizar CMS, no os ha pasado nunca que desarrolléis una web y os dicen, sí, pero es que ahora la quiero también en este otro idioma. Sí. Y copias el código y tienes que mantener dos veces el código y que el código siempre sea igual, pero el idioma sea distinto. ¿No os ha pasado nunca? A mí sí. Y es muy jodido, es una gran dificultad. Entonces, todo esto nos lo ahorramos. Por ejemplo, para traducir una página es suficiente con decir, en vez de en este utilizas variables, tienes un fichero sigue el request for comment 3663, creo que es, os dará igual, pero lo único que haces es que para este idioma, si el usuario lo tiene activado, cuando me vayas a poner hola, por ejemplo, en GB, pues come CO. Y si el usuario va a ejecutar un navegador que y el katana por defecto, entonces come buen día, como quiera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos todo lo que le queremos meter, un XML con el que estructurarlo, y todo esto lo metemos en una carpeta. La carpeta se debe llamar con _nombre del componente que quieras dar, ¿de acuerdo? Y todo esto lo comprimimos y lo metemos en un ciclo. Ya tenemos nuestro componente. Ahora sí que tenemos un componente que va a ser ejecutado por la API y es completamente estándar. ¿Tiene que ser obligatorio? Tiene que ser obligatoriamente sí. Es por una cuestión práctica. La gente de Windows, que tienen derecho a utilizar esto, saben siquiera que existe tarjeta o tarjeta o 7-zip. El Wi-Fi seguro que lo tiene, eso es seguro. Entonces, de ahí, yo comprimo mucho más y otros formatos mejores, pero el zip es un estándar de facto a la hora de comprimir. ¿Más o menos? No, sí, no te entiendo. Joder. Sí.
pero esa es otra. Es por hacerlo más estándar, así cualquiera desde cualquier sistema operativo medio reciente. Vale, y una vez tenemos todo esto, ¿qué hace Joomla a la hora de instalar un componente? Esto es muy importante porque si has hecho mal el XML o lo que sea, te va a fallar, y te va a fallar en algún paso. Y vas a saber dónde te falla dependiendo de en qué paso veas que no se ejecuta. Entonces, lo primero que haces es traer el zip a /temp, ese barra es a partir del directorio donde has instalado Joomla, ¿vale? No es en el directorio base. Archivo temporal. Entonces, otro fallo muy común que se suele dar es que en /temp no tienes permisos de escritura, bueno, se los das. Lee holamundo.xml, en este caso lo he llamado así porque el componente se llama como holamundo, y copia los archivos indicados. Otra cosa muy interesante de Joomla, tienes el frontend y el backend separados, completamente separados, ¿vale? No comparten nada más que la base de datos. Entonces, si tienes un fallo en el frontend, el administrador no va a tener problemas, él va a tener su backend y no se va a ver afectado. ¿De acuerdo? Esto es muy importante a la hora de la seguridad. Y si quieres traducir un sitio entero y sabes que el administrador no sabe, por ejemplo, sabe inglés, pues basta con que traduzcas solo el frontend. O quieres currarte un diseño, pues basta que se lo pongas solo al frontend, que es lo que van a ver los usuarios. ¿Cómo se accede a un componente? Lo que os he comentado antes, tienes index.php y luego el componente que quieras y el index2.php. El index.php lo ejecuta dentro de Joomla. Tienes unos menús, tienes un template, tienes un idioma por defecto, unos usuarios registrados. El index.php lo ejecuta dentro, ¿vale? Como si fuera una especie de frame, pero no es un frame, es dentro del código. El index2.php, que es lo que hace, le quita todo. Solamente ejecuta tu componente, sin CSS ni nada. Esto es muy importante porque tengo ya un sitio hecho, ¿vale? Y quiero ponerle un componente que he visto por ahí para Joomla, que está muy cayendo y lo quiero para mi sitio. Pero no quiero crear un template para Joomla que se parezca a mi sitio. Basta con que llame index2.php, le pase el nombre del componente y ya tengo Joomla dentro de mi sitio. Pero Joomla no se va a ver, solo se va a ver el componente. ¿Más o menos? Bueno, luego el que quieras viene y se lo siento, pero problemas técnicos. Vale, métodos interesantes a la hora de programar. Evitar ejecuciones externas, muy importante. Esto tiene que estar en todos los archivos .php que programéis por Joomla, arriba del todo. Esto lo que te está diciendo es, si no está siendo ejecutado por el motor de Joomla, fuera, no ejecutes nada, muere, ¿de acuerdo? Y da ese mensaje de error. Es muy importante porque si no la gente puede estar probando a ver y si llamo a este componente y le paso esta variable a ver qué me devuelve, ¿de acuerdo? Entonces, por seguridad, esto arriba de todos los archivos. Vale, redirecciones e internacionalización. Estoy haciendo una comprobación para ver si el usuario me enteró donde decía o lo que sea, ¿vale? Y veo que no. Entonces, ¿qué hago? Pues le redirijo a la página que yo quiera y le paso un mensaje. Este mensaje en la última versión es muy chulo porque te aparece una caja de texto que al principio está en amarillo y luego se va pasando a blanco, ¿vale? Poco a poco. Joomla en la versión 1.5 ya tiene años. Y lo que os decía, para traducir es tan sencillo como poner jtext, guión bajo y lo que quieras traducir. En el archivo de inglés tendré definido valid test igual pero en minúsculas y en el archivo español lo tendré definido como tarea inválida o algo parecido. Entonces, con jtext, guión bajo, lo que quieras decir, tienes todo tu sitio de traducción. Vale, ¿cómo pones un título? ¿Por qué? Bueno, una pregunta que quizá alguien les hace, ¿por qué estamos utilizando todo esto en vez de utilizar las etiquetas normales? ¿Vale? Imaginamos que en la próxima versión, en el Release HTML 2.0, lo que sea, cambian la forma de meter un título. Joomla se adaptará, yo no tengo que tocar nada de mi código. Si pongo esta etiqueta. De acuerdo, el motor de Joomla se actualizará. Si ahora en vez de ser tilde es tilde 2, por ejemplo, pues en vez de poner tilde hello world, pondrá tilde 2 hello world. No tengo que tocar nada en mi código, me da igual si cambian los estándares.
Vale, muy importante. Usuario, para recuperar un usuario, user, JFactory es la madre de todas las clases en Joomla, podríamos decir, a la hora de programar, ¿vale? Y digo, dame el usuario, ¿vale? Y del usuario dame el identificador o dame el grupo de usuario. Y con esas dos sentencias puedes tener controlado todo el mundo que está ejecutando algo. Vale, comprobar permisos de usuario. Esto es también muy importante, sobre todo en la parte de administración. Puede haber un usuario que no tenga permisos y que intente ejecutar algo, ¿vale? Pues le digo, este usuario está autorizado para ejecutar este componente y bueno, lo pongo en un if y si no, el redirect que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Seguramente queda un poco abstracto, pero luego podemos ver código, eso sí que lo podemos hacer aquí. ¿Cómo obtengo variables? Lo que os decía. JRequest getVar, la variable task con el valor por defecto. Por defecto va a venir por post, va a ser un string, una cadena, y voy a permitir que lleve HTML. Vale. ¿Veis lo potente que es esto? Ya no es solo recuperas la cadena, recuperas la variable, primero a ver qué tipo de variable es, después a ver si lleva o no lleva caracteres que deba escapar. Si lleva string, que permite puedes tener de todo y te puedes meter en la base de datos caña y tal, ¿vale? Pues con una sentencia te saltas todo eso y te evitas problemas de seguridad. ¿Cómo se accede a la base de datos? Tenemos que recuperar la base de datos. Esto es muy similar a cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Digo, quiero ejecutar esta query. Atención a esto, cuando quieras acceder a cualquier tabla, almohadilla, guión bajo. Porque no suena cuando habéis hecho la instalación de algún CMS que os dice ¿y cuál es tu prefijo para la base de datos? ¿Esto por qué es? Porque yo tengo una base de datos. En efecto, yo puedo tener un Joomla y puedo tener otro Joomla si le cambio el prefijo. Y puedo tener otro WordPress con otro prefijo distinto. ¿Esto lo entendéis? Joomla utiliza, por ejemplo, host-users, ¿vale? Y quiero instalar Joomla y solo tengo una base de datos, pues en vez de que sea host, pues host2-users. Puedo tener todas las aplicaciones que quiera en una sola base de datos. Como por ejemplo, Si respetan la base de datos única, te dejan toda la base de datos. sí, claro. Pero si solo tienes una base de datos, ¿qué vas a hacer? Bueno, te tienes que andar con pies de plomo y cuando solo tienes una base de datos suele ser el que lo está controlando todo. En cualquier caso, culpa tuya. Bien, le decimos la query. A la hora de paginar no tenemos por qué modificar la query como hacemos normalmente, solo le decimos desde aquí y dame tanto, ¿vale? Queremos de 5 en 5, pues desde 0 y dame 5, o desde 5 y dame 5, ¿de acuerdo? No tienes que modificar la query para añadir paginación. Y luego ejecutamos la query. Con lo arrowList, este se ejecuta cuando es un seller, cuando y debe query cuando es un update o cuando vas a borrar algo. Debe query cuando no quieres que te devuelva nada, ¿de acuerdo? Y lo arrowList te devuelve los resultados. Y luego tú los tratas. Esto es una matriz de resultados, no tiene nada ahí. Van tal cual en la base de datos o tal cual las has especificado en el select. No puedes tratar como una matriz normal y es súper fácil. Vale, editores, what you see is what you get. ¿No habéis visto a la hora de meter un comentario o algo así que os aparece una especie de interfaz parecida al Word o al OpenOffice, ¿vale? Que te permite... ¿Cómo? En el poliformat creo que está también. Te permite ponerlo en negrita, alineado, todo, esas chorradas, ¿vale? Pues si te tienes que currar todo una IWA así con JavaScript y PHP, agárrate, y aquí lo puedes hacer con 3 líneas. Aquí le digo, dame una instancia de editor, digo, ponme un editor, la variable que va a devolver con el texto que introduzca se va a llamar descripción y va a tener 250, va a ser el tamaño, la anchura, y va a tener 75 filas y 20 columnas. Con esto ahorras todo lo demás.
En Joomla puedes tener varios editores, ¿vale? Pero solo seleccionas uno. Con esto te lo pone y te olvidas de JavaScript, te olvidas de código innecesario, te lo hace todo, ¿vale? Lo único que tienes que tener cuidado es a la hora de recuperar, decirle el _j_row para cosas raras como las barras invertidas, las comas y todo esto te las pille. Y por lo demás es igual, descripción, te va a venir por post y es un string. ¿Vale? Y sobre la parte de recursos, pues la web de desarrollo de Joomla, el foro está abierto a todo el mundo. Si quiere ver por qué demonios se tomó esta decisión, pues puede ir a cuando se tomó y ver lo que aportaba cada uno, sus inconvenientes, sus razones. Incluso en las decisiones que se están tomando actualmente puedes intervenir tú. Hey, ¿por qué no? Esto me parece que es una buena idea. ¿Por qué no hacéis? ¿Por qué no optamos por esto? php.net, ahí tienes un montón de cosas. Joomla en Freenode, hay siempre, no sé, mínimo 50 personas o algo así que te van a ayudar si tienes algún problema. Muy importante. Y estos dos para la gente que está empezando, también muy importante. Open Source CMS te permite, tiene como unos 20 o 40 CMS, o sea, una burrada, y tiene un sitio de prueba para cada uno de ellos. Entonces te permite te permite ver cómo son antes de instalarte nada más. ¿Vale? Y la última, lo que te permite es compararlo. Quiero ver las propiedades de Joomla frente a Drupal, pues los seleccionas y te los comparas. Mira, este tiene este y este tiene esto. ¿Vale? Más o menos. Si queréis vamos a ver un poco de código para que no os parezca tan marciano, supongo. Sí. Y una pregunta, ¿hay algún tipo de entorno para editar todo esto? Pero no hay ningún asistente. Exactamente para desarrollar componentes para Joomla no. Pero es PHP, o sea, con tu editor con tu IDE de PHP puedes hacer ¿se ve más o menos? Vale. Esta es la estructura de directorios que tendría una instalación de Joomla. Directorios importantes, administrator. Administrator o administrator, como queráis, tiene todo esto replicado. Por eso os digo que sobre el sistema de ficheros está replicado. Son cosas completamente independientes, lo único que comparten es la base de datos. Sí, es muy similar a otros CMS. Vale, cosas importantes. El archivo, la carpeta temp, perdón, hay que darle permisos de escritura si quieres instalar los componentes, si no, no tienes que subirlo. En media es donde sueles guardar cosas como imágenes, audio, archivos PDF. En components, aquí sería donde se instala nuestro componente. Si cogemos alguno por defecto, es muy importante, el index.html no tiene nada espacio, es solo por si no tiene la directiva esta de la parte de si no es nada, si no hay nada, para afuera, o no me muestres nada. Y es muy importante llamar con guión bajo lo que sea, pues entonces el primer ejecutable de tu componente debe ser ese, lo que sea .php, ¿vale? Lo que os decía, no quiero que el usuario tenga acceso directo. Si lo ejecuta, que lo ejecuta Joomla. Y si no, pues dame este mensaje de error y ya. Lo demás es código. Lo que se suele hacer es, tienes una variable que me va a decir la tarea a realizar. Por ejemplo, si tengo un componente que me va a mostrar noticias, me va a permitir escuchar música y me va a permitir entrar en el foro, pues le dices, lo primero que tienes que pasarle es una variable task, variable que quieras llamar, que diga cuál de esas tres opciones ha cogido, ¿vale? Y luego todas las que quieras, no se excluyen. Vale, más cosas importantes, el downlink. Eso es.
En este caso está instalado solo en inglés, pero también puedes ponerle todos los idiomas que quieras. Los ficheros son sencillos. Los ficheros a la hora de traducir son tan sencillos como poner el ¿qué quiero que me traduzcas y por qué me lo quieres traducir? Entonces, con traducir un solo fichero de texto, tienes traducido todo tu sitio. ¿De acuerdo? No sé. Sí. Las cadenas que quieres traducir, tienes que ponerles un identificador con barras bajas y guiones bajos. Creo que no es necesario que lleve barras bajas, pero si lo pones en mayúsculas y barras bajas, vas a identificar enseguida si ha puesto o no ese identificador aquí, porque si no lo encuentras te pone eso en mayúsculas y en barras bajas, ¿vale? Que tanto mucho. Entonces, es más que nada, pues si te olvidas de traducirlo, que te aparezca ahí algo que canta mucho. Vale, más directorios. El de administrador, el temp, el components y creo que ya está. En el administrador tienes básicamente lo mismo. Tienes un language, tienes un components, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Vale, esto es por lo que respecta a Joomla. Y si queréis ver el código que habíamos preparado, está aquí. Por eso, cuando yo no esté Como os dije, el componente se mete en un archivo zip llamado com-nombre componente. Este archivo zip tiene que tener en su base una carpeta llamada com-nombre componente. Y ahora en PHP se llamaría Hola Mundo. ¿Cómo? Ahora el archivo PHP se llamaría Hola Mundo. Hola Mundo.php. Sí, sí. ¿Vale? Yo aquí siempre lo suelo dividir. No sé si, bueno, seguro que os han explicado 1000 veces lo de la separación a la hora de programar de la lógica, de la base de datos y de la presentación, ¿vale? Pues me suelo crear un holamundo.php donde voy a tener la lógica, me suelo crear un holamundo.html.php donde voy a tener lo que voy a mostrar, el diseño, ¿vale? Y luego tengo un holamundo.sql.php donde voy a tener objetos con todas las llamadas a la base de datos. Así, he cambiado mi base de datos. No tengo un fichero de decenas de miles de líneas que tengo que cambiar, solamente cambio de holamundo.sql y listo. Si queréis ver, esto va siempre. Si vais a programar, grabároslo porque va siempre arriba. No quiero que nadie lo ejecute si no es desde Joomla, ¿vale? Incluyo el archivo SQL o el archivo HTML, creo que era esto, ¿sí? Estas son dos formas de decirle cómo lo quieres incluir. Le pones la ruta directamente o le pones desde aquí como holamundo.html, creo que es. Lo primero que recupero es ¿qué voy a hacer? Pues aquí solo tienes una cosa, o me enseñas una imagen de hola y aumentas el contador. Esas son lo que hacen estas dos funciones, o me lo haces, ¿vale? No tienes otra, esa es la default y no hay más. En global recupero mi frame. Breadcrumbs, ¿alguien suena las migas, el camino por el que vas? Sí. Pues para implementarlo es tan fácil como poner estas dos líneas de código. Las pones donde quieras, con la primera línea recuperas todo tu camino y con la segunda le añades el camino actual. ¿Eso qué es? Las migas. Imagínate que estás viendo la web de un periódico y te metes en periódico internacional, bueno, periódico nacional Valencia, ¿vale? Pues esos son las migas. La ruta de donde está. Eso es. Para implementarlo es tan fácil como ponerle estas dos funciones. De nuevo, el JTEX _, la cadena para que sea multilenguaje y a dónde lleva esa cadena.
En este caso ahora va a ser el componente Hola Mundo. Y aquí un contador. Bueno, esos son llamadas a la base de datos que veremos ahora. En la parte de la presentación, pues poca cosa. El título, también multilinguaje. El start y el unistart también lo tienes que programar. Si ya te lo pones por defecto. Lo vemos luego, ¿vale? Entonces aquí simplemente escribo un texto y aquí hago más de lo mismo. Y puedo poner una imagen. Y esto es como queda el SQL. Lo de codificar las sentencias a la base de datos como objetos es algo que puedes decir, bueno, es trabajo innecesario, entonces pues pongo la sentencia directamente y tal. Pero ahorra muchísimo tiempo a la hora de hacer cambios, a la hora de saber dónde están los errores, ahorra muchísimo tiempo y es mucho más eficiente. Porque cuando aquí he acabado la sentencia, cierro este JFactory que te veo y lo meto en DB. Una vez lo he devuelto, deja de existir. Entonces no tengo múltiples instancias o punteros de llamada a la base de datos. Lo ejecuto y en cuanto acaba la función devuelvo y ya no se ejecuta. ¿Vale? Lo que os he comentado antes, almohadilla, guión bajo, por si para cuando mete varios distintos prefijos en la base de datos. Aquí, como me va a devolver algo, lo arrow list, y aquí es lo mismo. Aquí pongo de 0 porque quiero que me devuelva, solamente va a haber una frase. Entonces le digo, pues bueno, de la primera frase, de la primera línea que devuelve el primer objeto. Y aquí es más de lo mismo, ¿vale? Aquí hago un update y entonces utilizo query, no lo arrow list, ¿vale? Porque no quiero que me devuelva nada, pues query no nos da nada. Ahora, lo más importante es el archivo XML, sin duda. Si lo puedes traer. El archivo XML. Vale. No os preocupéis por los colores y la barra de arriba, porque esto es un archivo de texto que simplemente tiene el código que aparece aquí, ¿vale? Arriba del todo. ¿Lo veis por el fondo? ¿Ahora? Vale. Lo primero que le digo es, esto va a ser un componente y va a ser para la versión 1.5 de Joomla, ¿vale? Su nombre, lo del nombre es muy importante porque el componente va a tener un backend al que se va a acceder mediante el nombre del componente. Hay un menú componentes donde te aparecen todos los componentes instalados, pues este va a ser el nombre que aparezca en ese menú. La fecha de creación, el autor, copyright, lo que quieras, incluso la licencia, el email del autor. Bueno, de aquí básicamente lo más importante es el nombre. Incluso hay muchas cosas que si quieres no puedes poner, como copyright, license, etc. Ahora, ¿qué archivos voy a tener en el frontend? ¿Vale? En el frontend voy a tener el index.html, por lo que os dije, si no tienen la condición aquella del Apache para que no muestre todo lo que hay. Voy a tener el holamundo.php, la lógica del holamundo.html.php, la capa de presentación y el holamundo.sql.php, la base de datos. Las sentencias a la base de datos. Y además voy a tener unas imágenes. Esto lo puedes separar o lo puedes poner aquí, pero es mucho más organizado tenerlo aquí y así a la hora de hacer modificaciones te ahorras de a ver por qué está esto aquí o dónde deberían de estar las imágenes. Tenemos un archivo de instalación muy importante porque al instalar, os he dicho antes que le puedes decir quiero que me instales estas tablas en la base de datos, ¿vale? Pero también puedo querer que borres si hay otro componente con el mismo nombre o, no sé, copiar un archivo de aquí a allá o borrarlo. Entonces esto se hace con el install.sonoro, o sea, install.nombre del componente.php y con el uninstall para cuando lo quiera borrar. He creado archivos temporales y los quiero borrar, pues eso lo meto en el uninstall.php.
Languages. ¿En qué idiomas va a estar el sitio? En este caso, en inglés y en español. Esta ruta es relativa a la base del archivo zip. Ella las meterá luego donde toque. Pero él sabe dónde meter los ficheros de traducción de idioma, entonces yo le digo, el de inglés va a estar aquí. Y el de español va a estar aquí. Él luego ya se ocupará de meterlos donde quiera. Yo me los puedo poner donde quiera dentro del fichero zip, pero luego se lo tengo que indicar con el XML. Esto es obligado, si no, no vas a saber qué meter, pero sí lo. Vale, y luego de la parte de administración tenemos más o menos lo mismo. Aquí me defino, tendré componentes, haré clic, tendré hola mundo, luego tengo submenús, incluso esto es muy importante porque igual que en el frontend decía task, pues va a ser noticias o va a ser foros que vaya a ver, en el backend va a ser en este caso config y va a ser about. También puedes ponerle el icono que va a aparecer al lado de config o de about, o sea, es muy personalizado. Y todos los archivos que van al admin, pues el index, el hola.php, el HTML, el SQL, lo del toolbar es una barra que se ejecuta encima del holamundo.html.php, ¿vale? Tienes esa barra y abajo la funcionalidad. Muy útil si quieres poner iconos o quieres poner accesos directos sin que tenga para que acceda a una sección sin tener que recurrir al menú de nuevo, pues lo pones ahí y lo tiene todo muy gráfico, muy sencillo. Lo mismo, install, etc. Idiomas, y esto es muy importante. Cuando quiero instalar unas tablas, lo puedo hacer de dos formas. No sé si lo sabéis, pero la versión 3.2 de MySQL no acepta UTF. UTF, ¿alguien le suena? UTF-8. ¿Sí? Vale. Lo que hace es como si dijéramos estandarizar el idioma, ¿vale? Tengo una codificación con la que puedo expresar cualquier idioma. 3.20 no la lleva, por eso lo lógico, si quieres hacer las cosas bien, pues creas una base de datos que para la versión 3.20 y se lo pones aquí, y la 3.12 de MySQL sí que lleva soporte para UTF-8. Entonces se lo dices así. Y ya está. Bueno, tendrás unas sentencias a la hora de instalarla y unas sentencias a la hora de desinstalarla. Y ya está. De hecho, es que me sabe mal no poderoslo mostrar en vivo, pero podemos recurrir al sitio de antes. Creo que era este. Y podéis ver una instalación de Joomla, aunque la que tienen aquí es un poco vieja, pero bueno, de todo tiene que dar. ¿Sí? ¿Hay algún catálogo de componentes? ¿Hay un listado de componentes que tengamos disponibles? Hay muchas cosas. Lo que en la página de Joomla, en el foro de desarrollo, tienes un montón de componentes. De hecho, cuando estás haciendo un componente, Joomla tiene una hoja exclusivamente para desarrollos de componentes. Ahí puedes buscar, pero lo mejor es de Google. Así te aseguras de encontrar lo que buscas. Vale, esta es la página que os decía antes, pues a ver si lo encuentro. Aquí tengo CMS, tengo un montón, ¿vale? Pues digo, quiero ver cómo es Joomla. Me han hablado de Joomla y quiero saber cómo es, pues ¿vale? Aquí tengo el front page. El banner superior no lo suele traer. Y tiene este aspecto. La última versión es mucho más atractiva al usuario, ¿vale? Pero todo esto lo consigues sin necesidad de instalar nada. Y si queréis ver cómo es el backend, aquí lo tenemos. Creo que era news. Y demo. Y esto sí que es más similar a la nueva versión de Joomla.
Aquí tenemos los menús, veis el de components. Aquí tienes las entradas que os decía antes, en este caso aparecía un hola mundo y un config y un about. Bueno, creo que no tengo recursos para modificar. Pero es todo muy gráfico. Esto lo consigues instalando sin necesidad de conocimientos ni nada. Esta parte de aquí arriba es el toolbar que os comentaba antes. Hace que sea todo muy gráfico. Si quiero hacer un link no tengo que meter otra entrada más en el menú. Basta con que haga clic con que ponga un icono y haga clic y ya está. ¿Vale? No sé si alguien ya ha quedado una duda. Tenía pensado llegar hasta aquí. No sé si queréis más o menos. Bueno, un componente toolbar. Esto es la parte de toolbar que le puedes meter a los componentes. No es obligatorio, ¿vale? Pero lo hace muy atractivo visualmente. Y a la hora de la instalación, ¿De la instalación? Sí. Pues en el toolbar.php. No, me refiero a la instalación de Joomla. La instalación de Joomla. Si tuviera un Apache aquí te lo mostraba, pero si quieres luego te lo enseño, ¿vale? ¿Ya está? Pues, gracias. Ese mismo problema, ¿vale? Entonces, eso es lo que hice. No sé si te has fijado. Esto es para un usuario no identificado, ¿vale? El usuario anónimo. Cuando entro como administrador, me aparece un nuevo menú. Esto es lo que debes utilizar. Discriminas con tipo de usuario quién puede y quién no puede modificar algo, ¿vale? Y aquí pones las opciones. O sea, la idea, lo que te decía es, por ejemplo, si ahora entro con otro usuario, que este menú sea diferente. Tienes que cambiar el tipo de usuario. Desde la interfaz de administración tienes como 7 u 8 tipos de usuarios. Por hacerse socio le van a dar un crédito. Es el editor, publicador. Eso es. El que asignale un tipo de usuario distinto al usuario registrado simple y ya está. Introduces aquí, bueno, y ten en cuenta a la hora de llamar a funciones de edición, comprueba siempre que sea el usuario, para que no vaya un listo y diga, pues esta es la dirección para llamar a una función de edición, ¿vale? O sea, la comparación esa la tengo que hacer yo en el componente publicador. Sí. No la hace Joomla por su parte. No, Joomla te dice usuario es de un tipo, pero tú tienes que setear ese tipo, ¿vale? ¿Sabes dónde hacerlo? Sí, sí. Vale. Pues no sé, ya está. Si alguien quiere ver cómo se instala o algo, es sencillísimo. Vale. Y luego quiero ver si me puedes enseñar algo que has hecho tú para ver una cosa real. Porque yo estoy empezando con PHP y tal. Puedes hacer lo que quieras, o sea. Pero digamos que es crear una página web, pero en vez de con PHP que empiezas desde cero, con algo que ya está hecho y poderle cambiar tú los iconos, los menús, los foros, ¿no? Sí, algo parecido. Vale, pues mira. Esto es un Joomla normal y corriente, ¿vale? Lo que te viene a instalar un Joomla 1.5 beta, que es donde estamos ahora, ¿vale? Yo le metí estas opciones. Es para orientarlo a grupos de música, entonces dije eventos, ¿vale? Este es muy sencillo, me aparece una lista de eventos por llegar y le devuelvo las cosas, pero puedes poner cosas como hacerte tus galerías. Bueno, ahora no aparece, pero estos son imágenes, ¿vale? Es que no tengo conectado a internet. No, tranquilo, no pasa nada. Vale, pues puedes ponerle galerías de imágenes, también tengo. Esto es un componente Flash, yo le paso la dirección de un XML con una lista de canciones en internet y las reproduce, es un reproductor, ¿vale? Pues esto también lo puedes enviar, todo lo que quieras. O sea, todo lo que puedes hacer con PHP lo puedes hacer con Joomla. Solo que la parte de usuarios, acceso a bases de datos, noticias, etcétera, ya la tienes implementada. Trabajo que te ahorras. Y si quieres crear nuevas bases de datos y todo, En el de instalación. en la instalación, pero O luego en el código de PHP. ¿Más o menos? sí. De todas formas vas a poner un manual o... Esto espero colgarlo. Manuales hay un montón y yo tengo otro
otro que hice para meterse a programar, no, para meterse como usuario a Joomla, para saber cómo se instalan componentes y tal. Un manual así definitivo de Joomla no hay. Hay un libro que igual lo tienen aquí, en la biblioteca central o aquí, sobre desarrollo para Joomla. Sí, yo quiero saber si tú cuando creas los componentes, lo creas todo, añades todas las tablas, lo que sea, ¿vale? Después, para sacarlo de Joomla, que tienes la página... Para sacarlo a sí. Joomla. No, para sacarlo, bueno, para venderlo. Para venderlo. Tú vendes la aplicación entera. Con el Joomla incluido. Generalmente sí, generalmente al cliente le da igual que es Joomla, Sí. no sabe lo que es. Y él lo que quiere es solamente una aplicación que funcione y que cumple mis requisitos. Entonces generalmente sueles ir, le instalas el Joomla y le instalas el componente y ya está. Vale, vale. Entonces va incorporado con el Joomla, no genera un fichero independiente. No. ¿Lo vienes a las patentes? Lo que sí que puedes hacer es instalártelo en tu ordenador y tal cual lo copias al otro ordenador. Y lo único que tienes que instalar, además de copiar la carpeta, es la base de datos, que tenga la misma que aquí, y el fichero de configuración, porque las direcciones bases han cambiado y, por ejemplo, el usuario de acceso a la base de datos también habrá cambiado. Sí. Y con eso ya lo puedes dejar en cualquier sitio. Vale. Gracias. ¿Y algún libro así que habías comentado? Hay uno para Joomla. No me acuerdo cómo se llama, pero solo hay uno. Vale. Que yo sepa. Igual para Mambo hay algo más. Y en la página de desarrollo de Joomla También. tienes código avanzado de gente, de ejemplos. Y lo mejor, para aprender, mira el código de Joomla. Lo de los editores, eso no está en ningún sitio. Pero me moló, vi dónde se hacía, te vas al código y ver justo el código que lo hace. Además es muy descriptivo, quiero ver el editor, pues se llama editor. O la traducción JT. ¿Quieres ver cómo se instala? Sí, pues eso sí. Vale. ¿Sabes si esto tiene... Ahora tengo corriendo el Apache en MySQL, ¿vale? Me voy a www, Me estaba preguntando qué coño estaba. mi base y creo un directorio, no sé, me voy a con Linux. Es que me he quedado en la conferencia de Joomla, literalmente. Vale. Cosas que tienes que hacer. Necesitas una base de datos, ¿vale? Esto te lo dan casi todos los ISPs. O sea, esto es trivial. Cuando contratas un dominio o algo de eso, te dicen, esta es la dirección de acceso a la base de datos, este es el usuario, puedes crear 3 tablas, ¿vale? Entonces, yo las creo con esta herramienta, cada uno tiene la suya y que no hace desde consola. Lo único que hago es crear una base de datos, o Linux, por ejemplo. Esto ya me sobra. Es que no... Es interna la tarjeta, ¿no? Por Linux, sí. No sé, si tiene punto de vale, si le va a encargar, se queda aquí. Y descomprimes ahora voy a descomprimir el Joomla en el directorio donde quiero instalarlo, ¿vale? Y luego cada Joomla, lo que habías dicho antes, ¿no? Si quieres hacer diferentes usuarios o diferentes... Habías comentado que tenías que hacer varios Joomla, ¿no? No, puedes tener varios Joomla en una base de datos, ¿vale? Tu pregunta es si quiero tener diferentes tipos de usuarios. Eso es. Vale, pues Joomla te viene como con 8 tipos de usuarios predefinidos y tú puedes meter todos los que quieras. Vale. Entonces, desde el menú de administración, puedes setear este usuario es de este tipo, este de este, y este de este, y ya está. Vale. Te digo dónde lo quiero descomprimir. De momento no he instalado nada, ¿vale? Primero tengo que copiar los archivos. Por ejemplo, Puta mierda. Yo en la lista ya lo he saltado una vez, precisamente las comunidades ahora ha extraído aquí todo, ¿vale? Esto es el contenido del fichero zip, lo he descomprimido en un directorio y listo. ¿Qué necesito? Por defecto no te viene con el archivo de configuración. Ve bien ahí, Vale. Por defecto no te viene con el archivo de configuración. ¿Por qué? Porque si lo quiero actualizar y borro el fichero de configuración, tendría que volver a instalarlo, perdería el usuario de acceso a la base de datos y tal. Entonces, si es una instalación nueva, lo tienes que crear tú, pues, no sé.
Se llama config.php. Si no lo creas, él te lo dice luego y al final te devuelve el contenido fichero y dice acuérdate de poner esto en un fichero llamado config.php en la base de la instalación. Vale. Debería estar por aquí. Vale, ya tenemos el config. Nos vamos a nuestro navegador. Y digo Polin, lo he llamado, ¿no? Polin. Y esta es la interfaz de instalación, ¿vale? No tienes que saber nada de informática, de usuarios ni nada. ¿En qué idioma voy a hacer la instalación? Me ha dicho él que te lo entrega a ti. Me ha dicho a mí, no. Pega, te pone aquí todas las pegas. Configurate un punto .php no es escribible. Pues le doy permisos. Sí, Si ahora se lo aceptas, te lo voy a dar yo también. Así que... Bueno, es configurar. opción B. Hombre, también podemos ¿Lo has coger encontrado al final? todos a la delegación. ¿Lo has encontrado? ¿Eh? ¿Lo has encontrado? Está en delegación, pero ahora está en una reunión. Si es que salga 5 segundos. Y ya tiene para darle permisos, todo, ¿vale? Software y el dinero, vale. Pero si no, A mí me ha cogido la hoja, pero de buen Siguiente. Me ha dicho que se la diga La licencia. Vale, pues si Siguiente. vas ahora me el dices. señor Víctor Fernández, pero me dicen que no, pues... Tipo de base de datos. me iba a ir ahora. MySQL de momento. Supongo que lo cambiará. El nombre del servidor este es localhost. Sí. Yo accedo con root y no tiene contraseña. Coño. Cuando instalas Joomla, ¿es así? Esto es la instalación de Joomla. Vale, te puedes quitar la cara. No necesitas nada. Joder, Pero ya me has dejado de piedra con el entorno gráfico. Con esto ya. Con navegador, ni siquiera. ¿Vale? Aquí te dice: este usuario puede crear bases de datos. Lo compruebas. ¿De acuerdo? Recibir colaciones, esto es lo que os dije. Ahora acepta UTF, pues vamos a utilizarlo. El UTF es muy importante, sobre todo porque nosotros utilizamos Latin-1 y guay, ¿vale? Pero Latin-1 tiene caracteres chinos y japoneses, ¿vale? Pero Latin-1 es compatible. UTF-8 es incompatible atrás con Latin-1. Los 250. El tamaño de Latin-1 sí, pero a partir de ahí tienes otros lenguajes. ¿vale? De todas formas, eso es... Yo no sé hasta qué punto es verdad. Yo nunca entiendo lo de las codificaciones. Porque... Yo, por ejemplo, con el sistema de ficheros con nombres, pasando de Latin 1 a UTF-8 se me han jodido nombres. No sé muy bien, a lo mejor es por la herramienta que he usado, no sé... Es que la U con diéresis, por ejemplo, uno la hace, tiene un carácter para U con diéresis y otro es diéresis, no sé qué carácter raro, U, ¿vale? Entonces, No, diéresis, retroceso, Yo he tenido- U. sí, cosas así. O a veces incluso ni te las ponen, no las reconozco, pues no te la pongo. A saber cómo hacía yo eso, ¿sabes? Vale, y introduces el nombre de la base de datos, ¿vale? Es así. ¿Puedes hacer cuantas quieras? ¿O solo puede...? Instalaciones. No, bases de datos para el mismo Joomla. En una base de datos puedes instalar todos los Joomla que quieras, basta con cambiarle prefijo. Sí, pero se pueden instalar muchas bases de datos para un mismo Joomla. Con una te basta, ¿para qué quieres más? Pues no sé, básicamente porque si por ejemplo me joden la de usuarios, no me jodan todos los mensajes de foro. No, a ver, pero en la base de datos tienes varias tablas. No, ya, Es una sola base de datos. Podrías hacer, no sé, que la parte de administración entrara con un usuario que tiene privilegios para escribir unas tablas y el usuario no pueda escribir, solo pueda leer, cosas así. Pero ya te lo tendrías que currar tú. Yo no sé si Joomla te deja. Si quieres repartirlo en varias bases de datos. Vale, aquí ya te ha instalado Digo que he instalado varios. todo en la base de datos, ¿vale? Esto es por si quieres configurar lo del acceso por FTP. Se supone que lo van a utilizar algunos módulos. Yo nunca lo configuro. No lo utilizo. Aquí te dice cuidado, esto lo pueden utilizar y ya está. Si ya tienes un cliente FTP montado en el servidor, Pues sistema FTP, Lo configuras y ya está. lo puedes configurar, pero yo lo subo a mano y ya está. Así me quito de que si sale una vulnerabilidad para la variable esta de FTP de Joomla, ¿vale? Está desactivado que sale. Pero entonces, ¿cómo subes, digamos, todo el paquete para que un usuario lo pueda ver? Por FTP.
Tú lo descomprimes en tu disco duro y lo subes por FTP al servidor, ¿vale? Si está en tu casa, pues harías lo que yo he hecho, lo copio al directorio del servidor. Por eso te pregunta. Vale, aquí te dice, dame un nombre para el sitio. Linux. Un email, me da igual. Siempre me acuerdo de contraseña. Vamos a poner A. No sé si pillamos solo un carácter, ¿no? Y incluso te dice, ¿quieres instalar los datos de ejemplos o vacía? Pues vamos a instalar los datos de ejemplo. Y aquí, el cargar un script de migración, esto lo tiene desde hace muy poco tiempo. Y es muy interesante porque yo tengo un script, un componente para Joomla 1.1. Y ha salido 1.5 y lo quiero actualizar. Lo hace automáticamente. Olvídate de tocar código. Te actualiza una versión a otra, el solo. Qué bien. La verdad que está muy bien. Y ya está instalado. A partir de ahí a funcionar. Aquí tienes la parte pública. Quedaría así. Puedes mostrar, ocultar todos los menús, iconos, lo que tú quieras, cambiar el aspecto, quitar estas noticias, poner otras, todo lo que tú quieras. Todo esto sin conocimientos de informática. Y la parte privada pues es igual, pero creo que aquí ponía administrator. Sí. Y aquí admin A. Y aquí creo que solo está en inglés de momento. Bueno, lo irán cambiando seguro. Y ya está. Aquí tienes tus componentes. Entonces, si sabes de informática, Tú le podrías crear un archivo language para administración, ¿no? También. Vale. Por ejemplo, ¿Y los hay creados ya? Archivos, sí, la comunidad siempre suele traducir. Lo que suelen hacer es incluso no solo te traducen un archivo de idioma, sino que sacan su versión completamente traducida. Ah, vale. Pero aparte en la página de Joomla tienes todas las traducciones. ¿Vale? También así no tampoco cuesta tanto. Pero si ya lo tienes hecho, mejor. Sí. Hombre, a mí personalmente no es que me cueste tanto, pero a mi padre, que no tiene ni idea de inglés... Incluso los ISPs ahora dan herramientas de automatización, ¿sabes? Haz un clic y te instala un Joomla automáticamente. Esos suelen ya estar traducidos. Bueno, lo que te decía, imagínate, ahora estoy en el módulo de administrador de contactos, ¿vale? Porque hay una sección de contactos, pues quiero añadir otro más. Eso es lo que os comentaba de la toolbar. Es iconos, lo haces todo muy bonito, muy sencillo. Le doy a New y te aparece todo esto. Lo único que ha hecho aquí ha sido cambiar esto y algunos iconos. Entonces, el código de la toolbar es muy sencillo, es solamente mostrar, ocultar imágenes con enlaces y el título y ya está. Aquí puedes añadir otro. ¿Es la misma toolbar para los distintos módulos? ¿O cada una? Cada componente tiene uno. Y todo en Joomla son componentes. El registro, las noticias, todo está hecho a base de componentes. Sí. Entonces, es muy fácil si... este icono me mola, ¿cómo lo habrá hecho el tío este? Pues me voy al código y lo miro. Vale, aquí dices, esto está accesible a, pues, públicos, no sé, y le asignamos una categoría, qué sé yo. Contactos. Pues está enlazado a un usuario exactamente, no sé para qué. ¿Aguardo? Es que yo tengo habilitado el BitTorrent, pero el culo del BitTorrent. Esto es lo que os decía, se puede estar también en el se pone, Parece ser que es este, que las ha es probado como una luz todas. que se enciende. No sé. Redes Peer-to-Peer. No. Y aquí tienes una sección de contacto a algún sitio. La única que a mí me gusta es de con él. Y ahora, el opción de la gente no hay, pues te queda con las ganas. Estoy pensando en actualizarlo porque lo tengo que hacer tiempo. Sí, pero antes era sin la campus ni nada. En algún sitio había esto. Sí, tranquilo, no pasa nada. Pero bueno, eso sí es Me hago a sencillo. la idea. de Y no cómo solo funciona. contactos, sino noticias enteras, encuestas, también tiene sindicación. Luego yo tengo una duda que estoy intentando hacer, pero no sé cómo hacer. Quiero que la gente pueda grabar en internet audio. ¿Eso? Grabar en internet audio. O que lo grabe en local. Que pero lo grabe en local con flash. que le dé la sensación que lo está grabando en mi página, aunque por bajo se lo grabe allí y luego que lo suba. Vale. Eso,
¿Cómo podrías hacer eso? ¿Con qué lo puedo hacer? Vale. Si quieres grabar en tu máquina y luego enviarlo, También podrías con Flash, ¿no? O con Flash puedes hacer streaming desde tu máquina al servidor, creo. Siempre y cuando tengas habilitada con Flash acceder a la esta. Grabar audio, que alguien desde su casa grabe audio y que me lo mande, pero más que alguien que se lo grabe y te lo mande, sino que entra a mi página y diga, quiero escribir una poesía, pues en vez de que te la mande con el texto, que te la diga y tal. que te la diga. Yo usaría Java para eso. Pues Java es más libre, pero también tienes la opción de... Yo usaría Java para eso, sí, a lo mejor. Porque cualquier chapuza de Flash chapuza. Sí, no, claro, no chapuza. Y luego que te Sí, permitan cuando hacer intenten streaming desde el algo servidor. un poquito más fuera de lo Eso es otro. normal, se De raya. todas formas, yo cuando he visto páginas que ya lo Sí, implementan. con Java, bueno, el streaming no te dejará. Accede al código, copy-paste. Por ejemplo, Problema luego resuelto. vamos a aplicarle alguna compresión. Eres libre de Sobre hacerlo. máquina de usuario y luego- Bueno, libre de hacer copy-paste. Ya está. ¿Alguna duda más? No, yo creo que está todo. Bueno, muchas gracias. Pues ya está.